Decían que era imposible que se hundiera, y sin embargo, el Titanic descansa hoy en el fondo del océano. El Titanic no fue solo un barco, fue un símbolo del orgullo humano, de la confianza absoluta en la tecnología y de una lección que aún hoy muchos ignoran. Esta no es solo una historia de tragedia, es una historia sobre decisiones, humildad y lo que pasa cuando creemos que nada puede salir mal. En este video te contaré la historia del Titanic, pero no como siempre la has escuchado. Al final, entenderás por qué esta leyenda de hace más de 100 años también habla de tu vida, de tus decisiones y de los icebergs que todos enfrentamos. ¿Crees que ya lo sabes todo sobre el Titanic? Quédate y descúbrelo. En 1912, el mundo estaba cambiando a una velocidad de vértigo. La tecnología avanzaba a pasos agigantados y el ser humano comenzaba a sentirse invencible. En ese preciso contexto nació el RMS Titanic. No era solo un barco, era una declaración, el más grande, el más lujoso y el más avanzado jamás construido. Imagínate, tenía capacidad para 3.500 personas, alcanzaba los 40 kilómetros por hora y contaba con gimnasio, piscina y restaurantes de lujo. Y por si fuera poco, una frase que resonaría para siempre en la historia: ni Dios puede hundirlo. El Titanic era más que acero y remaches, representaba una idea muy peligrosa, la creencia de que nuestro progreso nos hacía intocables. Y aquí, amigos, encontramos la primera gran lección de esta historia. Cuando creemos que somos invencibles, es justo cuando dejamos de prepararnos para el error. La noche del 14 de abril de 1912, el majestuoso Titanic surcaba las heladas aguas del Atlántico Norte. A pesar de haber recibido múltiples advertencias sobre la presencia de enormes icebergs, el barco no disminuyó su velocidad. ¿Te has preguntado por qué? Bajar la marcha habría sido como admitir que existía un riesgo real, una posibilidad de que no todo estuviera bajo su control absoluto. Y esa era una idea impensable. A las 11:40 de la noche ocurrió lo inevitable. El Titanic chocó contra un iceberg que rasgó su casco por estribor, inundando 5 de sus compartimentos estancos, uno más de los que podía soportar. Curiosamente, el impacto no fue violento. De hecho, muchos pasajeros ni siquiera se despertaron. Y ahí radica la lección más importante de esta tragedia. Pensar que el peligro siempre se anuncia con estruendo, que llega haciendo ruido. A veces, las mayores catástrofes comienzan con un simple y silencioso roce. ¿Sabes cuál fue el verdadero error fatal del Titanic? No fue solo el iceberg. El barco tenía compartimentos estancos, diseñados para resistir hasta 4 compartimentos inundados. El problema es que esa noche se inundaron 5, y aquí es donde la historia se pone interesante. Lo que realmente hundió al Titanic fue una cadena de malas decisiones humanas. Iban a una velocidad excesiva en una zona de hielo, ignorando múltiples advertencias. Tenían tanta confianza en su barco insumergible que el plan de emergencia era prácticamente inexistente. Y lo más increíble de todo, había botes salvavidas solo para la mitad de las personas a bordo. ¿Por qué? Porque los diseñadores pensaron que nunca los necesitarían. El exceso de confianza y una serie de errores humanos fueron la verdadera causa de una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Cuando las frías aguas del Atlántico comenzaron a abrazar al Titanic, el caos desató lo mejor y lo peor de la humanidad. Imaginen la escena. Algunos, presas del pánico, solo buscaron su propia salvación, sin mirar atrás. Pero otros revelaron una nobleza increíble. Vieron a extraños no como obstáculos, sino como a hermanos en desgracia, ayudándolos a subir a los botes salvavidas. Los músicos de la orquesta, en un acto de valentía sublime, continuaron tocando sus melodías, regalando una última serenata a la noche trágica. Padres y madres, con el corazón roto, cedieron sus lugares para que sus hijos tuvieran una oportunidad de vivir. Y en esos momentos finales, desconocidos, se tomaron de las manos, encontrando consuelo en un último gesto de humanidad compartida. El Titanic nos deja una lección eterna.
Cuando todo se derrumba, cuando el dinero, el estatus y la fama se hunden con el barco, lo único que realmente importa, lo único que queda, es la esencia de quienes somos. El Titanic, el insumergible, se hundió en menos de 3 horas. Más de 1.500 almas se perdieron en las aguas heladas del Atlántico. Fue una tragedia que sacudió al mundo hasta sus cimientos y nos obligó a despertar. Después de ese desastre, todo cambió. Se reescribieron las leyes marítimas para siempre. Se exigieron botes salvavidas para cada persona a bordo, no solo para una fracción. Se implementaron patrullas de hielo y se establecieron comunicaciones de radio las 24 horas del día. Cada barco aprendió a escuchar las advertencias. Pero la lección más profunda, la que realmente perdura, no fue sobre ingeniería o reglamentos. Fue una lección humana. Nos dimos cuenta de que el orgullo, la arrogancia y la complacencia pueden hundir más barcos que cualquier iceberg. A veces, las catástrofes más grandes nos enseñan las verdades más simples. Hoy, el Titanic sigue ahí abajo, en las profundidades del océano, como un recordatorio silencioso para todos nosotros. Su historia nos enseña una lección vital. No importa qué tan grande o poderoso seas, no importa cuánta experiencia creas tener o cuán seguro te sientas en tu camino. La verdadera fortaleza no viene de creerse invencible, sino de reconocer nuestros propios límites, de prepararnos para lo inesperado y, sobre todo, de escuchar las advertencias que la vida nos pone enfrente. Porque al final del día, el éxito no se mide por la velocidad con la que avanzas, sino por tu capacidad para levantarte cuando algo sale mal. Si esta reflexión te ha llegado, suscríbete a nuestro canal, porque las grandes historias no son solo para recordar el pasado, son para construir un mejor presente. Esto fue Anécdotas de éxito. Hasta la próxima.